Gala Cultural. Les comentaba don Eduardo Gallardo, él es el representante de la UNICEF, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia ha lanzado una campaña de comunicación, se llama La Peor Novela, para erradicar al máximo los matrimonios infantiles y las uniones tempranas, que actualmente son en el país, en nuestro país, 1/3 de esas formas de relación de pareja. Y un gran honor para Cita Cultural recibir a don Eduardo Gallardo, representante de la UNICEF, para comentar esta campaña. Bienvenido, don Eduardo, un gran honor. Muchas gracias, el honor es para mí poder estar con ustedes y conversar de este tema, que es un tema del que se habla muy poco todavía en el país. Nosotros esperamos que se hable mucho más y que empecemos realmente como sociedad a tomar pasos para terminar con este problema que es muy grave, no solamente para las niñas, sino para todo el país. De salud pública ya, así es. Incluso, y un problema social. Hay estadísticas, tuve en mis manos un informe que a mí realmente me apenó muchísimo, ¿no? De la cantidad de niñas que son, no en matrimonio legales, a veces en una relación consensual, entre comillas, porque estamos hablando de menores, ¿no? Pero que se consensúan con los padres de las niñas. Claro, lo que usted dice en primer lugar es cierto, no estamos hablando, salvo muy pocos casos, estamos hablando realmente de matrimonio, estamos hablando de uniones tempranas que para todos los efectos y sobre todo para los efectos que tiene en la niña y en sus hijos después es incluso peor muchas veces, o sea, ni siquiera tienen la cobertura legal. Son niñas pariendo niños. Claro, ¿no? Hay estadísticas efectivamente y digamos hay estadísticas en términos de cómo afecta el fenómeno a las niñas, pero también hay estadísticas de cómo afecta al país, y quisiera distinguir las dos cosas porque es importante verlo no solo de la perspectiva de quienes son afectados directamente, sino de todo el conjunto de la sociedad. Respecto de las niñas, son vulnerables. Claro que Empezamos sí. por ahí. La Oficina Nacional de Estadísticas tiene datos que son bastante precisos. Dice aproximadamente 1/3, el 37% de las mujeres dominicanas se unieron o casaron antes de cumplir los 18 años de edad. Ese porcentaje es bastante más alto que el promedio de la región, que es 23%, y es el segundo o el primero, dependiendo cómo se mire, porque hay un problema con las estadísticas del otro país, más alto de la región en términos de menores de 18 años unidas o casadas. Pero lo más grave es que las menores de 15 años, o sea, del total de las mujeres dominicanas, las menores de 15 años o que han estado casadas antes de los 15 años es el 10%, el 11 punto algo por ciento. ¿Qué significa esto? Significa que de todas las mujeres, 1 de cada 10 estuvo casada o unida antes de cumplir los 15 años de edad, lo que más que duplica el promedio de la región, ¿no? Estamos hablando de situaciones graves, así es como afecta a las niñas. Ahora, si usted lo quiere poner en cómo afecta a la sociedad, bueno, se hizo un estudio, el Banco Mundial con UNICEF, para poder determinar cuál era el impacto que los matrimonios infantiles, que este fenómeno tan importante tenía en la sociedad. Y las conclusiones son bastante claras. Primero que nada, si no hubiera matrimonio infantil, se reduciría un 10% la pobreza del país. Pasaría de 30 a 27 por el solo hecho de no haber matrimonio infantil. Descendería la tasa de fecundidad y eso traería una serie de otras consecuencias. Hablamos a cada rato y siempre que el tema del embarazo adolescente es un tema muy grave en el país, que las cifras básicamente no han cambiado en muchos años, que no hemos podido pelear contra un tema que realmente afecta a una cantidad importante, más del 20% de las adolescentes. Pero lo que sabemos ahora es que 2/3 de los embarazos adolescentes ocurren porque esas niñas han estado casadas o están casadas o unidas. Entonces, si no reducimos el matrimonio infantil, es muy difícil reducir el embarazo adolescente. Pero hay un dato más. Este estudio del Banco Mundial, excúseme que le ponga cifra, pero me parece importante. Sí, es muy importante para entender el problema. Claro. Este estudio del Banco Mundial se preguntó qué pasaría si desapareciera el matrimonio infantil, si no tuviéramos este problema. Y la conclusión a la que llegó es que en términos económicos el país se ahorraría el primer año, ¿no? Se ahorraría $175 millones al año. Pero esto iría creciendo.
de tal manera que después de 15 años el país se ahorraría cada año 4.100 millones de dólares por concepto de menor tasa de crecimiento poblacional, de menores ayudas sociales que hay que dar a esta población, etcétera, porque hay menos pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente el matrimonio infantil es un lastre que empuja a la sociedad hacia abajo y que transmite la pobreza, porque entre paréntesis, el matrimonio infantil, al ser la causa del embarazo adolescente, es una de las causas de que los niños no se registren. Entonces, ¿usted qué tiene? Usted tiene una niña de 15 años que tiene un bebé, una bebé que no se registra, que cuando cumpla 16 años va a estar casada y va a tener un hijo. Entonces tenemos abuelas de 30, 32, 34, 35 años en República Dominicana. Muchas veces son niños huérfanos. Claro. No creo que un niño o que viven, hijo de una adolescente pueda tener los cuidados y todavía a ella hay que cuidarla, ¿no? Don Eduardo, ¿qué peso tiene la cultura, ¿no?, en todo esto? Porque hubo una película del Bollywood de la India, ¿no?, que sí, se hizo famosa precisamente porque profundiza en este tema del embarazo en las niñas, porque allá es un asunto de tipo cultural milenario. bueno, Es en decir, el país también. a ti te vas a casar a los 14 años y ya esas niñas saben que entre los 12 y los 13 años la van a venir a buscar porque se va a casar y hay una boda. Y ellas entienden que como parte de su cultura, que esa conducta, que ese comportamiento es lo correcto. Y entiendo que el gobierno de la India, con apoyo de UNICEF y otras organizaciones, está justamente tratando de cambiar la cultura, pero acá la cultura, hay otras razones, ¿no?, culturales, pero la explicación de que tengamos estos porcentajes de matrimonio infantil tan altos también están referidos a la cultura. Están referidos a una cultura que considera que la única vía para las niñas es el matrimonio, que legitima la actitud de los hombres. Fíjese que el 65% de las niñas está unida o casada con hombres que son 5 años o más mayores que ellas, o sea que cometen un delito estos señores de abuso sexual, entre paréntesis. Exactamente. ¿No? O sea, y está legitimado en la sociedad este tipo de conductas, casi que para hacerse más hombre, y eso lo ve, no quiero adelantar en la teleserie, ¿no?, pero en la telenovela, pero uno de los capítulos habla justamente de eso, ¿no?, que los tipos se consideran más tigres, ¿no?, más machos, si tienen relaciones y viven con una niñita de 15, de 14 o de 16 años. Y una de las cosas que tenemos que romper es precisamente eso, ¿no? Pero cambiar esos parámetros no te hace más hombre, no, sí, ¿no?, si estás teniendo relaciones con una niñita. Eso tiene que cambiar. ¿Qué tanto hay de pederastía en eso, no? Hasta cierto punto. Estamos hablando incluso de casos en que se ven a veces de niñas degenerados, de 9, de 10, de 11 años. No, ¿no? y cosa... abrieron un tema de prostitución de niñas y aquello era conmovedor. Bueno, y en muchos casos... uno de los primeros capítulos de la teleserie justamente habla de eso. En muchos casos se trata de la familia que, tratando de asegurarle a la niña un mejor futuro y además asegurarse a ella un acceso a ciertos bienes, también prácticamente la venden a señores adultos. No son todos los casos, ¿no?, pero estos casos ocurren. Pero violan muchísimos preceptos de la Declaración Fundamental de los Derechos Humanos. Así es. Y de los derechos del niño, ¿no? Uh-huh. Es un trabajo muy arduo. Nosotros saludamos esta campaña. Creo que ahí hay un proceso de concienciación y de sensibilización, ¿no?, frente a este problema, que no solamente en República Dominicana, es mundial, que tiene mucho que ver con la cultura, que tiene que ver mucho con la pobreza, ¿no? Porque es precisamente en esos niveles de bajos de pobreza extrema donde se dan esas situaciones. Sí, efectivamente el matrimonio infantil, especialmente menores de 18, se da mucho más, ¿no?, en el quintil más pobre de República Dominicana. Usted en eso tiene razón. Y creo que los medios de comunicación, ya se refería a eso, tienen un papel fundamental. Digo, para poder cambiar, ¿no?, estas conductas tenemos que empezar a hablar de ellas y a entender que no está bien. No está bien que un hombre adulto esté, digamos, casado o unido con una niña. No está bien que una niña no pueda tener otra oportunidad que no sea esa, digamos, y que su plan de vida no pueda ser otro diferente, ser doctora, enfermera, ingeniera, vivir la vida, etcétera, etcétera, vivir la vida, que se respeten sus derechos también, hacer es un cosas asunto de dignidad, ¿no?, humana también. Y entonces los medios de comunicación aquí tienen un papel fundamental. Para eso hemos hecho
Para eso hemos lanzado esta telenovela, un poco para lanzar la discusión. Hace 2 o 3 años no se hablaba mucho de este tema y usted no ha hablado o escuchado hablar mucho del tema del matrimonio infantil. Queremos lanzar el tema. Este es un tema que la sociedad tiene que abordar no hoy, porque no va a solucionarse hoy. Hoy y dentro de 5, 10 y 15 años. Es un tema de largo plazo, pero lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar de él, ¿no? Y para eso es que estamos invitando a través de la novela a los medios de comunicación a que se incorporen a hablar del matrimonio infantil como algo que no debemos permitir y que tiene que terminarse si la sociedad dominicana quiere ser mejor, porque yo creo que ese es el tema. Entonces, son las niñas, pero también es toda la sociedad la que no va a avanzar si no terminamos con el matrimonio infantil. Así es. La peor novela, así se llama, ¿no? Así es. Se está transmitiendo por varios canales de medios de comunicación en las redes redes sociales. sociales. Por acá también el Canal 4. Aquí también el Canal 4 sí, está apoyando esta campaña, sí. sensibilizada también todo el equipo de este canal con la campaña. Gracias, don Eduardo, por haber aceptado esta invitación, ¿no?, a conversar sobre esta campaña que nos atañe a todos. Al contrario, gracias a ustedes y el entusiasmo que han mostrado, porque realmente sin los medios nada de esto se podría hacer y eso es lo que queremos, que los medios hablen para que la gente hable. Cuente con nosotros. Muchas gracias. Encantada, don Eduardo. Hemos conversado con este señor representante de la UNICEF, don Eduardo Gallardo, quien nos ha dado esta interesante entrevista sobre la campaña La Peor Novela, que está en las redes sociales, que podemos acceder a través de ella en la página de UNICEF y conocer de primera mano de qué se trata esta campaña y sensibilizarnos ante este problema social y cultural. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, feliz fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes.